Bueno, muy buenas noches, apreciados estudiantes. Estamos aquí pues para la sesión del día de hoy, lunes 30 de marzo de 2020. La sesión de acuerdo al calendario que tenemos presupuestado, la sesión 14. Me tocó hacer un ajuste de las sesiones pues para tener como orden en cuanto a eso se refiere, ¿no? Porque es que estábamos un poquito como desvirtuados en ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, pues la sesión del día de hoy vamos a hablar un poquito más de integrales definidas, áreas generalizadas y yo creo que vamos a alcanzar a ver un poco sobre aplicaciones. Entonces, bueno, digamos que nosotros ya hemos visto aplicaciones y una de las aplicaciones que más hemos visto es más en el sentido del área bajo la curva. Pero vamos a ver entonces aplicaciones físicas donde se van a tratar de entender cómo son estas áreas, ¿listo? Para que lo tengan presente. Bueno, muy bien. Entonces lo que vamos a ver el día de hoy son áreas generalizadas, que ya lo habíamos reforzado un poquito. Ya lo habíamos reforzado un poquito. Pero lo quiero pues reforzar aún más para que quede un poco más claro y que no haya, digamos, dudas respecto de eso. ¿Listo? Es áreas generalizadas. La idea también es ver aplicaciones físicas. Aplicaciones físicas. Y pues para empezar, pues lo que vamos a ver hoy es el concepto o recordar un poquito del concepto del teorema fundamental del cálculo. Después vamos a ver un poco más sobre más acerca de áreas, algunos ejercicios de recorderis, más acerca de áreas, viendo algunos ejemplos, viendo pues cómo se expresan las áreas, ¿no? Que es importante saber cuál es el concepto del área, ¿no? Y pues lo que les decía, vamos a ver un poco sobre aplicaciones que involucran integrales definidas. Una de las, por así decirlo, aplicaciones más comunes, pues ya las hemos visto, áreas bajo la curva, ¿no? Integrales definidas. Bien, yo creo que con eso podemos entonces hacer el cierre. Bueno, digamos como para hacer un poquito de hincapié, vamos a ver entonces el beneficio total. Beneficio total, que es una de las aplicaciones que hemos visto pues a lo largo del curso. El concepto de velocidad, que eso también lo hemos visto, versus aceleración, versus distancia, ¿no? Que están relacionadas, ¿no? Distancia. Yo creo que también podemos ver un poquito sobre a ver qué más puede verse, pues no, yo creo que con esas dos es suficiente porque tenemos varios ejemplos aquí de aplicaciones de la integral definida usando pues el concepto de velocidad, aceleración y distancia. Muy bien. Así como a modo de vocabulario, nos van a acompañar pues nuevamente las palabras el teorema fundamental del cálculo, nos van a acompañar las palabras de beneficio total, nuevamente la velocidad, nuevamente aceleración. Esos son conceptos físicos que uno pues va a intentar. Los límites, ¿sí? Y las propiedades, los límites
Me refiero a los límites de la integral, ¿no? Porque de pronto alguien podría decir, ¿los límites de dónde? ¿El límite cuando? No, es los límites de la integral y las propiedades de la integral, ¿no? De la integral. ¿Listo? Bueno, muy bien. Creo que con eso podemos dar inicio pues a nuestra clase formalmente. Vamos entonces a comenzar, ¿listo? Bueno, entonces, a modo de recorderis, el teorema fundamental del cálculo pues es una de las máximas, por así decirlo, en el cálculo integral, porque nos permite hacer una relación entre dos conceptos que nosotros habíamos visto previamente, ¿no? Entonces el teorema fundamental del cálculo relaciona lo que es las áreas con el concepto de integral, y eso es importante porque pues claro, a partir de ahí es que podemos decir, ah, ya, listo, entonces si yo sé que el límite cuando n tiende a infinito de la suma de cada una de los rectángulos que yo he ejecutado, esto va desde i igual a 1, o sea, porque yo lo dividí pues en tantos cuadrados, y va hasta n cuadrados que yo lo dividí, y aquí entonces esta f de x sub i es la altura y el delta de x es la base, porque acuérdense que lo hacemos por sumas de Riemann, y la suma de Riemann considera, para este caso particular, considera rectángulos, ¿no? Acuérdense que n tiende a infinito, o también el delta x tiende a 0, ¿no? Quiere decir que la base tiende a ser muy pequeña. Esto, desde el punto de vista matemático, es ya la integral desde ¿dónde? Desde a hasta b, de una función continua. Y aparte de eso, el teorema fundamental nos relaciona que la integral de esto es f de b menos f de a, sabiendo que esta f de x es la f minúscula y esta f es la f mayúscula. ¿Qué es lo que quiere decir ahí? Que cuando yo tengo una f de x y hallo la integral, siempre voy a encontrar una f mayúscula de x. Entonces eso, en palabras matemáticas, quiere decir que si yo tengo una función f de x, pues esto va a ser una función f de x mayúscula más c, ¿sí? Si este es el concepto de integral indefinida, ¿no? Es integral indefinida. Entonces, integral indefinida. Entonces, al ser integral indefinida, entonces, si ven que cuando yo tengo una f de x, encuentro una función que es la integral de la función más chica, en este caso de la menor, f de x, que traducido en lenguaje matemático también sabemos que si yo derivo la función f de x, me va a dar f minúscula de x, ¿cierto? Entonces esto que tenemos acá es la definición de derivada. Y es que, ¿por qué se relacionan eso? Recuérdense que estas dos operaciones son operaciones inversas. Entonces, por eso es que es muy útil saber el teorema fundamental del cálculo. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más tenemos entonces? Ya recordando un poco lo que es el teorema fundamental del cálculo, vamos a mirar entonces un poco más sobre áreas, ¿no? Porque pues eso es lo que nos interesa bastante, para que quede súper claro el concepto de áreas, porque pues finalmente pues el área es lo que nos va a permitir a nosotros determinar cuáles son las aplicaciones que utilizan en el cálculo integral, ¿no? Finalmente eso es el interés de este. Vamos a mirar entonces el ejemplo 6 del libro. Ejemplo 6 del libro, que nos dice lo siguiente, ¿sí? Entonces tenemos una función, no voy a mencionar el ejemplo, lo que voy a mencionar es lo que hay en el ejemplo, de la gráfica que hay en el ejemplo, ¿no? Fíjense que tenemos una gráfica con una graduación
de 1 a 4, bueno, ahí hay una graduación, y colocan aquí el 1. Y lo interesante aquí es las unidades de la gráfica. De las unidades de la gráfica dice que son número de millas viajadas o recorridas. Pues esto está en miles. ¿Qué significa que si yo me ubico en 1, entonces va a estar es en 1000. Si yo me ubico en 4 es 4000, porque esto está en miles, ¿no? Entonces esta es X y esto está en miles. Bien. Y lo que tenemos en el eje Y es el beneficio por milla recorrida, por milla viajada. Para este caso entonces vamos a colocar entonces B, pues de beneficio, aunque pues en inglés es P, le colocan por eso profits. Entonces esto va a ser plata, porque pues cuando hablamos de beneficio, por millas, plata por milla o plata por millas. Aquí yo lo coloqué en inglés, me cruzan a veces los idiomas. Entonces aquí millas, X está en millas, y aquí el beneficio es plata por millas. ¿Se acuerdan que yo les había dicho en una sesión previa que es como si tuviéramos un diferencial de beneficio respecto a un diferencial de distancia? Porque finalmente esto es plata por milla, ¿no? O sea, fíjense que esto es plata sobre milla. Entonces fíjense que lo que nos queda de unidades acá, finalmente, o sea, si ya sabemos que X está en millas y esto es distancia, ¿no? Bueno, no es distancia, perdón, sino número de millas. Bueno, realmente sí, número de millas es un número de millas, pues lo que realmente queda aquí es plata. ¿Y en qué unidad está la plata? La plata está en dólares. Aquí se me olvidó colocarlo, aquí está en dólares. No importa la unidad de medida. Digamos, no importa la unidad de medida en cuanto a moneda, ¿no? Porque pues si yo voy a colocar acá una unidad de medida distinta como longitud, no tiene sentido, tiempo no tiene sentido, ¿no? Para que lo tengan ahí presente, ¿no? Siempre es importante saber entonces qué es lo que hay que hacer. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué unidad es la que hay que colocar? ¿Listo? Muy bien. Entonces la función dice que cuando X vale 1 o 1000, realmente Y vale 1, y que cuando X vale 4 no se ve, bueno, dale un cuarto. No sé, bueno, no lo dicen ahí, pero pues no lo dicen ahí porque es que la función es Y igual a 1 sobre X, ¿no? Entonces esta función Y1 sobre X es una cosa como algo así, ¿sí? Que lo que me están pidiendo básicamente es, hey, entonces calcule el área bajo la curva, desde qué distancia hasta qué distancia, desde 1 hasta 4. Fíjense que aquí estamos hallando el área bajo la curva de esta función. La pregunta es cuál es el significado físico de esta función. Digamos el área bajo la curva. Área. ¿Qué significa el área bajo la curva? Pues entonces fíjense que como yo estoy integrando, ¿sí? Entonces lo que estoy haciendo es una sumatoria de beneficios a lo largo de las millas. Como estoy haciendo una sumatoria de beneficios a lo largo de las millas, finalmente pues esto es el beneficio. Es el beneficio. Y al ser el beneficio, pues entonces eso bueno, ¿cómo se mide el beneficio? El beneficio se mide realmente en plata. ¿Cuánta plata yo he ganado? Si es un beneficio, ¿no? ¿Cuánta plata gané? A ver, ¿sí? A lo largo de ¿qué? De las millas. Imagínense que ustedes son viajeros. Usualmente eso ocurre es en aviones, ¿no? Y esos aviones, pues por cada milla que ustedes viajen, les da un costo en plata, ¿no? No les da plata como tal, pero sí les da una acumulación de millas que es traducido finalmente
en plata porque pues pueden viajar con esa acumulación de millas. Entonces lo que está diciendo es: ¿qué pasa si yo viajo 1000? Pues voy a obtener un beneficio de 1. ¿Y qué pasa si yo viajo más? Pues entonces el beneficio va a ser menor, ¿no? Eso es lo que está diciendo ahí, en esa gráfica, ¿no? Realmente uno debería, que a medida que yo viaje más, pues el beneficio va a ser más, ¿no? Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer acá? Pues lo que tenemos que hacer acá es, si sabemos que es el área bajo la curva, pues es la integral desde 1 hasta 4. Bueno, aquí la pregunta es: desde 1 hasta 4, ¿está bien o está mal? O realmente yo debería escribir desde 1000 hasta 4000. ¿Cuál sería la forma correcta de mirarlo? Tener presente eso, ¿no? Entonces, para no perderse, vamos a dejarlo entonces desde 1 hasta 4, pero sabemos que esas unidades están en miles, ¿no? Tenerlo presente, ojo. Muy bien, entonces aquí va a ser la función que es 1 sobre x, porque la función que nos da ahí el ejemplo de 1 sobre x, por dx, ¿listo? ¿Qué quiere decir eso? Que hago la integral, y la integral de esto es logaritmo natural del valor absoluto de x evaluado entre 1 y 4. Entonces, si es logaritmo natural, esta de acá es la función f mayúscula de x, y es la que tengo que calcularle que f de 4, f de menos f de 1, ¿no? Para que lo tengan ahí presente. Listo, entonces ¿cómo calculo eso ahí? ¿Qué es lo que hago ahí? Pues básicamente lo que hago ahí es calcular entonces logaritmo de 4 menos logaritmo de 1, ¿sí? Entonces ahí ya tendríamos nuestra evaluación de los límites. Finalmente necesito saber cuánto me da logaritmo de natural de 4. Vamos a sacar nuestra calculadora y entonces vamos a calcular el logaritmo natural de 4. Entonces el logaritmo natural se ubica aquí en esta parte. Vamos a encender primero la calculadora. El logaritmo natural de 4, esto me da 1.38. Pues aquí me da 1.38, 62, menos el logaritmo natural de 1. No importa cuál es el logaritmo natural, si es logaritmo natural, logaritmo en base 10, cualquier logaritmo, no importa la base, siempre va a ser el logaritmo natural de cualquier base de 1 va a ser igual a 0. ¿Bien? Y esto es una aproximación, vamos a colocarle aquí aproximación. Por lo que entonces esto finalmente me va a dar 1.3862. La pregunta es: ¿qué nos va a dar? ¿Eso en qué unidades está? ¿Sí? Entonces, ¿en qué unidades está? Entonces aquí, como le había dicho, entonces esto es dólares. ¿Qué quiere decir? Que a lo largo de 1 hasta 4, o sea, de 1000 millas hasta 4000 millas, usted ha acumulado más o menos 1.3862 dólares de beneficio. Beneficio desde el punto de vista, acuérdense, beneficio desde el punto de vista de una ganancia, ¿no? No necesariamente tiene que ser plata física, ¿no? Ahorita ya le dan a uno cualquier beneficio, ¿no? Descuentos, etcétera. Todos esos son beneficios. Muy bien. Ahora, otro ejemplo. El ejemplo 7. Pongámosle otro colorcito. Ejemplo 7. Muy bien, el ejemplo 7 no me está diciendo absolutamente nada de por así decirlo, un cálculo ni nada, sino simplemente me está diciendo es, bueno, mire, yo tengo la integral desde 1 hasta b, donde b puede valer cualquier cosa, ¿no? Y me piden que haya la integral de esta, de 1 sobre x al cuadrado, ¿sí? Entonces, para los que de pronto no entienden qué significa eso, entonces esto es como si yo tuviera 1 sobre x al cuadrado por el de x. Es que el diferencial de x se comporta como si fuera una variable, ¿no? No es realmente una variable, pero se comporta como si fuera una variable. Bien, acordándonos entonces de nuestra definición, pues esto es la integral de 1 hasta b de x a la menos 2
de x. Como x es diferente de menos 1, entonces puedo aplicar la regla de la potencia. Entonces al aplicar la regla de la potencia yo ya sé que es menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1 evaluado entre 1 y b. Y coloco evaluado entre 1 y b porque es una integral definida, ¿no? Muy bien. ¿Qué sigue acá? Entonces simplificar. Esto me da x a la menos 1 sobre menos 1 evaluado entre 1 y b. O sea, hace que esto es igual a menos 1 sobre x, porque esto es lo mismo que tener x a la menos 1. Es como si lo volviera hacia el término de abajo. Y aquí entonces yo le digo que es de 1 hasta b. Ya sabemos que después de que integramos esta que tenemos aquí en este momento, digamos, nosotros ya la tuvimos desde acá, lo que pasa es que hicimos un proceso de simplificación y ya la logramos tener. Entonces esta de acá es la f de x y esta que teníamos acá es la f minúscula de x. Para que quede súper claro, estoy tratando de hacer en todos los ejercicios esa diferenciación. ¿Quién es f de x y quién es f de x mayúscula, no? Para que no haya pierde en ese tipo de cosas. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué sigue acá? Entonces necesito calcular f de b menos f de a. ¿Quién es b? El límite superior, es decir, b. Entonces f de b, no lo voy a hacer ahí, sino lo voy a hacer de una, es decir, menos 1 sobre b menos 1 sobre 1, ¿no? Entonces aquí, ¿qué fue lo que hice? Este de acá es f de b y este de acá es f de 1, límite superior menos límite inferior, teorema fundamental del cálculo. Y entonces esto nos va a dar, yo dejé la calculadora ahí en gran parte, perdón, la voy a quitar. Sí, no me he dado cuenta. Listo, muy bien. Entonces aquí sería menos 1 sobre b menos, aquí me equivoqué porque aquí va un menos, ¿no? Porque este menos es de la fórmula y este menos es de la ecuación. O sea que aquí me daría más 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Que yo voy a tener, si lo organizamos un poquito, esto va a ser 1 menos 1 sobre b. ¿Listo? Esto que tenemos acá, es un resultado simbólico, ¿no? Es un resultado simbólico. Verifiquemos en Symbolab para que pues tengamos una referencia. Y nos están diciendo que es la integral desde 1 hasta b. ¿De quién? De 1 sobre x, y aquí lo elevo al cuadrado, muy bien, de x. Le doy aquí entonces ir, y aquí entonces nos da el resultado, ¿no? Fíjense que el resultado aquí nos dio menos 1 sobre b más 1, ¿no? Pues para este caso nos dio así, para que lo tengamos presente. Eso pues eso es el resultado. Ya nos había dado previamente con el cálculo. ¿Listo? Muy bien. Excelente. Siguiente ejercicio. Vemos el ejemplo 8. Ejemplo 8. Ejemplo 8. Entonces, consideremos la integral siguiente, que es la integral desde menos 1 hasta 2 de menos x al cubo más 3x menos 1 por el de x. Voy a colocarlo aquí en rojo porque necesito saber que este diferencial se distribuya todo el trinomio que tenemos ahí, ¿no? Entonces
lo que necesitamos hacer es calcular la integral desde ese punto que tenemos ahí, ¿no? Y necesitamos verificar si esto es menor que 0 o mayor que 0. Vamos a ver. Entonces fíjense que quiero hacer primero un ejercicio y es graficar la función. Voy a graficar la función utilizando Symbolab para verificar cómo es la función a lo largo del dominio de x, ¿no? Entonces aquí es menos x elevado al cubo más 3 por x menos 1. Entonces le voy a dar ir acá y miramos entonces cómo sería la gráfica de la función. Fíjense que aquí tenemos la gráfica de la función, voy a hacerla un poco más grande. Y me están diciendo que la integral es desde dónde hasta dónde, desde menos 1. Fíjense que entonces sería esta parte de acá, ¿sí? Sería esta parte de acá hasta 2, que sería entonces esta parte de acá. Fíjense que la gráfica tiene un mínimo en donde, o sea, una función acá, más bien tiene un límite, perdón, aquí en menos 1 y el f de menos 1 da menos 3, mientras que el f de 2 sería menos 3 también, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí lo tendríamos muy presente. Muy bien, excelente. Entonces esa es la función. Fíjense que cuando nosotros hacemos el área bajo la curva, acá, el área bajo la curva, aquí entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener este espacito que tenemos acá. Permítanme a ver si puedo hacer aquí una herramienta de recorte. Una herramienta de recorte acá para llevarme esto al Symbolab. Añadir a la página actual. Muy bien. Entonces aquí voy a coger esta y esta es mi función. Muy bien. Entonces fíjense que aquí yo tengo este pedazo que es el límite que tenemos ahí y este es otro límite que es este que tenemos acá. Si nosotros queremos hacer el área bajo la curva, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Entonces es hallar esta área que realmente no sería bajo la curva, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, aquí es sobre la curva. Esta de color verde que voy a hacer acá, que sí sería el área bajo la curva, ¿no? Y esta de color rojo que voy a hacer acá, que sería la restante, ¿no? Fíjense que desde el punto de vista de áreas, pareciera que el área amarilla más la roja, o sea, porque ambas son hacia abajo, son superiores a la de arriba, que en este caso es la de color verde. Si nosotros hacemos el procedimiento de esta integral, pues entonces lo que vamos a encontrar es lo siguiente. Vamos a hacerla de una vez rápido para no gastar tanto tiempo en esto. Entonces para este caso es la integral de menos x al cubo. Este daría menos x a la 4 sobre 4. Acuérdense, n más 1 sobre n más 1 más, en este caso 3x. Esto me va a dar entonces 3 medios de x, acuérdense, al cuadrado. Es 1 más 1 sobre 1 más 1 abajo. Entonces por eso está el 3 medios menos x, pues porque la integral de una constante es x, evaluado entre menos 1 y 2. Pero fíjense una cosa, todo esto va a estar contenido, todo este evaluado va a estar contenido por el todo este evaluado va a ser para todo, o sea, va a afectar a todo. ¿Listo? Muy bien. Si seguimos entonces aquí calculando, pues calculemos f, o sea, esta que tenemos acá es ya nuestra f mayúscula. Tenemos que calcular f de 2, pero ¿quién es f de 2? Pues reemplazar 2 en toda esta expresión. Entonces eso significa que hay que coger al 2, elevarlo al 4, ojo que este menos está afuera, luego al 3 medios y coger el 2 y elevarlo al cuadrado, y luego entonces al 2. Esto sería ¿quién? La parte de f de 2, ¿sí? Menos, porque la fórmula me dice que es menos, tenemos que calcular ahora f de menos 1, entonces sería menos 1 a la 4 sobre 4 más
3 medios de menos 1 al cuadrado menos menos 1, ¿no? Y fíjense que este de acá, esto que tenemos acá es f de 1. Es f de 1, ¿no? Muy bien. ¿Cuánto nos daría entonces eso de ahí? ¿Sí? Es decir, calculando y haciendo todo el procedimiento, vamos a tratar de hacerlo rápidamente. Para eso entonces vamos a usar la calculadora. Y una vez les voy explicando cómo se puede usar la calculadora para hacer esos cálculos un poco más rápido. Permítanme un segundo que se me movió, fue otra cosa. Listo. La calculadora, ahora sí, entonces voy a moverla hacia acá. Esta es la primera. Entonces fíjense que tenemos menos 2 a la 4, o sea que tenemos que hacer menos, abre paréntesis, 2, lo elevamos a la 4, ¿sí? Y aquí dice que es sobre 4, lo podemos hacer con este sobre 4. No tenemos nada más que ver ahí, entonces le hacemos un más, ¿sí? Entonces 3 medios, que nos está indicando que es 3 medios, por, ahí le hacemos factor de 2 elevado al cuadrado. El cuadrado lo puedo sacar con este, o lo podría sacar con este al cuadrado. Menos 2. ¿Cuánto nos da esta? Nos dio 0, ¿no? ¿Sí? O sea que esta que tenemos acá realmente nos dio fue 0. Entonces, escribiéndolo acá, la primera igual 0. Bien, menos, ahora vamos a hacer el otro. Entonces sería, mire que es menos, abre paréntesis, menos 1 elevado a la 4, ¿sí? Partido en 4, o sea, sobre 4, más 3 medios por menos 1 elevado al cuadrado menos, abre paréntesis, menos 1. Eso me da 2 un cuarto, o sea que esto me daría 2 un cuarto, ¿sí? Si lo quiero expresar entonces en un decimal, en un fraccionario completo, no mixto, entonces le digo shift y le doy otra vez este. Eso me daría menos 9 cuartos. ¿Listo? Excelente. Entonces con eso ya tenemos el resultado y encontramos entonces la solución de nuestro ejercicio. ¿Sí? Entonces lo que habíamos hecho previamente de hacer el análisis de las áreas nos daba ya la forma de visualizar, claro, en efecto, eso nos dio negativo porque es que el área de abajo es, digamos, esencialmente más grande que el área de arriba, ¿no? Es decir, es mucho más negativa que lo que es el área de abajo. Pero eso depende de la aplicación, ¿no? Porque no siempre la aplicación nos va a decir, bueno, aquí entonces vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. No, aquí lo que hay que hacer es mirar cuál es la aplicación y saber si, por ejemplo, aquí las áreas se deben restar. Lo que yo les decía es si es área neta. Por ejemplo, esta es un área neta. ¿Qué es un área neta? Significa que yo cojo lo positivo y lo negativo y lo voy a restar. No hago eso porque cuando yo hago la integral lo hago completo, ¿sí? Pero cuando yo necesito hacer suma de áreas, yo sí me tengo que pensar en dividir por intervalos. ¿Qué significa dividir por intervalos? Fíjense que esto va desde dónde, aquí va desde que, ahí va desde menos 1, o sea que esto es menos 1, hasta dónde, tenemos que calcular este punto, no sabemos cuál es ese punto, ¿sí? Luego, desde este punto hasta este punto, no sabemos cuál es ese punto, vamos a llamar este punto A y este punto B, ¿sí? Este punto va a ser C y este punto va a ser D. Entonces fíjense que tenemos que calcular una integral desde C hasta A para calcular la parte negativa, que es la amarilla, ¿no? Después, desde A hasta B para calcular la parte positiva, que es la integral que tenemos ahí. Y la otra es desde B hasta D, que es la parte negativa. Y luego de que calculamos eso, hacemos valor absoluto de todo y ahí sí sumamos para obtener un área total. Un área total, y es suma de áreas para este caso particular, tanto las positivas como las negativas. Pero si hacemos un área neta, ahí sí no hay necesidad de hacer esas particiones. ¿Listo? Bueno, muy bien.
Muy bien, entonces vamos a continuar con algunas aplicaciones que están presupuestadas para lo que es el integrales definidas, lo que les mencionaba. Vamos a comenzar con beneficio total del costo marginal, del beneficio marginal, perdón. Es decir, aquí ya es entonces beneficio total tomado del beneficio marginal. Tomado el beneficio marginal. Todo eso es de negocios. Algún día pues ustedes van a trabajar con esto de negocios. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces dice que una aerolínea determina que su beneficio marginal resultante de la venta de, pues en este caso de boletos o de asientos en un viaje de jet, en este caso en un viaje de avión, pero digamos un tipo especial de avión por así decirlo, desde Atlanta a Kansas City, está en dólares, o sea en este caso las unidades de digamos el costo está en dólares, ¿no? Y la otra son las unidades, ¿listo? Y nos dicen entonces que la función de costo de beneficio marginal está definida por esta P, que es el beneficio marginal. Lo va a colocar entonces B para indicar que es una B' de beneficio, ¿no? Lo que pasa es que en inglés profit es beneficio, ¿no? Pero bueno, entonces aquí la función va a ser en raíz de x menos 6. Esa es nuestra función. Me piden entonces que haya el beneficio total, cuando se vendan 60 pasajes. Sí, bueno, realmente uno dice pasajes en avión si no dice boletos, ¿no? Pero bueno, no importa aquí la traducción por lo pronto, ¿no? Sí, sí importa mucho. Lo que quiero decir es que el contexto me está diciendo que son boletos de avión y pues yo finalmente lo que voy a mirar son cantidades 60. ¿Listo? Muy bien, analicemos un poquito la función. Vayámonos entonces a Symbolab y tratemos entonces de graficar esta función que tenemos acá. Esta función que tenemos acá es una función radical, que en este caso es raíz de x menos 6, ¿no? Grafiquémosla y miremos a ver si podemos arrancar el pedacito para llevárnoslo a Symbolab. Listo, muy bien. Tratemos aquí de hacerlo como en unas unidades que se vean un poco más. A ver si así. Excelente, aquí se ve súper. Muy bien, entonces sacamos una captura de parte de esta pantalla para mirar entonces el 60. Excelente. Añadir a la página actual. Vamos a achicar aquí un poco para que nos quepa en la página y que se vea, ¿no? Bien. Me interesa entonces que miremos esto antes de realizar la integral. Fíjense que aquí me está pidiendo que haya el beneficio total cuando se vendan 60 pasajes. Aquí tenemos que hacer algo que se llama una acumulación, ¿no? Porque fíjense que si yo he vendido 60 es porque antes he vendido 59. Si yo he vendido 59 es porque antes he vendido 58. Y así sucesivamente hasta llegar a 0. O sea que la integral debe comenzar desde 0 pasajes vendidos hasta 60 pasajes vendidos. Por lo que entonces si nosotros miramos aquí, fíjense que aquí tenemos 0 y este pasa por un punto, que no sabemos cuál es ese punto, ¿sí? Bueno, sí sabemos realmente cuál es ese punto, realmente ese punto aquí es 36, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, reemplazo ahí 36, raíz de 36 da 6 y 6 menos 6 da 0, ¿no? Entonces este punto justamente es 36. Pero bueno, fíjense que aquí lo que me está diciendo es
que tengo que calcular esta área de aquí. Y como va hasta 60, entonces esto es la otra área de acá. Veis una cosa interesante de este punto de vista, ¿sí? Nos están pidiendo que calculen la integral desde 0 hasta 60 de raíz de x menos 6 de x. Coloco acá en rojo nuevamente para indicar que el de x afecta tanto al raíz de x como el menos 6. ¿Listo? Analicemos entonces esta área que tenemos aquí, que es bastante interesante, que nos da justamente negativo, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir desde el punto de vista de la función que estamos tratando de graficar ahí? ¿Sí? Que desde el 0 hasta 36 pasajes más o menos, cuando la empresa vende esos 36 pasajes, digamos, todos los beneficios han sido negativos. Quiere decir que a la empresa no le sirve para funcionar que se vendan 10, 20, 30 pasajes, ni siquiera, ¿sí? Justo 36, porque pues el beneficio sería 0, en decir no estoy ganando nada, ¿sí? La idea es que se venda de 36 para arriba, y entre más se venda, mayor es el beneficio, ¿no? Entonces, fíjense ahí que ahí tenemos una forma de determinar desde este punto de vista cuál es el beneficio. Y para este caso particular, fíjense que a medida que estamos, o sea, imagínense que se fue el avión, se fue el avión con 50, ¿sí? Se fue el avión con 50. Quiere decir que el beneficio de llevar a los 36 es, bueno, más bien, el beneficio de llevar desde 36 a 50, eso nos daría 14. El beneficio de llevar 14 pasajeros más no alcanza a superar lo que implica llevar los 36 iniciales, ¿no? Entonces es interesante ver ahí que para poder recuperar el beneficio desde el punto de vista acumulado, es decir, el viaje, porque yo hago un viaje y pues usualmente los buses o los carros hacen viajes independientemente de que vayan 10, 20, 30, 40 pasajeros, ¿no? Pero a mí me interesa calcular el punto de equilibrio, ¿sí? Y ese punto de equilibrio realmente no se encuentra en 0, sino se encuentra es cuando los beneficios sean iguales a las pérdidas. Esto realmente lo que nos está indicando acá un beneficio negativo, es equivalente a pérdidas, ¿sí? Y esto que tenemos acá ya, eso sí sería un beneficio positivo, ¿no? Esto va a ser realmente ganancias, o traducido en ganancias. Esa es la idea, ¿no? Que sean ganancias, ¿no? Bien, entonces ya he entendido un poquito el contexto del ejercicio y cómo funciona y tales y pascuales, ¿sí? Ahí lo que vamos a hacer ahora es resolver la integral. Entonces la integral desde 0 hasta 60, pues porque son 60, de raíz de x menos 6 de x. Voy a colocar aquí en rojo para indicar que es porque se distribuye a los dos el de x, ¿no? Entonces, si aplicamos la integral desde 0 hasta 60 de raíz de x, es como si la separara, menos la integral desde 0 hasta 60 de 6 de x, ¿sí? Si la resuelvo de forma independiente, esto va a ser entonces, bueno, aquí habría que hacer algo como para tratar de verlo un poquito más fácil, y es x a la 1 medio, ¿no? Acordémonos que la forma es eliminar el radical para verlo en forma de exponente, ¿no? De x menos la integral desde 0 hasta 6 de 6 de x. La integral entonces de esta es x a la 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1, evaluado entre 0 y 60, ¿no? Menos 6x evaluado entre 0 y 60, ¿sí? Muy bien. Esto nos da pues x a la 1 medio más 1 medio, pues esto nos da 3 medios.
sobre 3 medios abajo, evaluado entre 0 y 60, menos 6x evaluado entre 0 y 60. Si hacemos la primera entonces sería 60 elevado a la 3 medios sobre 3 medios, menos 6, bueno, aquí no sería menos 6, sino menos 0 elevado a la 3 medios sobre 3 medios, ¿no? Este de acá, bueno, primero que todo, toda esta de acá es la f mayúscula de x, ¿no? Este que tengo acá es el f de b, que en este caso sería f de 60. Lo voy a encerrar aquí en paréntesis para indicar que estoy cogiendo ese. Menos, ahora hago el f de miento, no, este no es f de, aquí yo la estoy haciendo equivocadamente. Este de acá es el f de b, que en este caso es f de 60, y este de acá es el f de a. Lo que pasa es que está separado, ¿no? Realmente es un procedimiento muy similar. Y aquí entonces sería el menos, pero este menos es de la fórmula, mientras que este menos es de la expresión, ¿no? Porque este menos está indicando que es de la función. Entonces aquí sería menos, y aquí coloco 6 por 60 menos no, miento, este menos de acá, este menos que estoy colocando en rojo es este menos de acá, por lo que entonces aquí habría que borrarlo, no es necesario, ¿sí? Entonces mire, este menos de acá es este menos de acá, por lo que entonces nos quedaría el 6x. Entonces por eso reemplazo 6 por 60 menos, ahora este menos sí es de la fórmula, eso me daría 6 por 0. ¿Listo? Cierro paréntesis acá. ¿Cuánto nos daría ahí finalmente? Ya para concluir el ejercicio. Entonces allá nos da 60 a la 3 medios sobre 3 medios. Esto de acá no hay necesidad de calcularlo mucho, da 0. Este también da 0. O sea que esto nos va a dar 60 a la 3 medios sobre 3 medios menos 6 por 60. Ya digamos descompuse o saqué el corchete, por así decirlo. Entonces este es 60, ¿verdad? Bueno, esto ahí ya nos da 60 a la 3 medios sobre 3 medios menos 6 por 60 porque lo saqué. Vamos a verificar cuánto nos da 6 a la 60 a la 3 medios, porque no sé cuánto nos dará. Entonces enciendo la calculadora, aquí me da 60 elevado, puedo encerrar aquí entre paréntesis y colocar entonces 3 medios, lo elevé a la 3 medios, ¿listo? Y le digo que me lo divida, lo encierro en paréntesis para que quede más claro de que el denominador es un fraccionario, ¿no? Para que no lo tome como que es el fraccionario y después dividido en 2, no, para que el denominador sea un fraccionario, ¿listo? Eso me da 309.83 menos 360, ¿sí? Pues 6 por 6 da 36. 360. Permítame un segundo, cojo la calculadora y la coloco acá porque estaba tapando la pantalla. Entonces, ahora sí, 309.83 es igual a menos 3, bueno, es menos 360. Eso nos da finalmente menos 50.16 aproximadamente, ¿no? Todo eso son aproximaciones que nos están diciendo. ¿Listo? Muy bien. Fíjense acá una cosa, nos dio negativo, pero ¿era lo esperado? Sí, porque nosotros hicimos un análisis de las áreas y como esto es un área neta, por lo que lo estamos calculando todo completo, entonces esa área neta va a ser entonces negativa porque la parte de arriba, es decir, las ganancias eran al vender 60, ¿no? Eran menores que las pérdidas al vender ¿qué? Al vender 36, ¿no? Porque finalmente ahí iba hasta 36. Téngalo presente ahí ese análisis, ¿listo?
Bueno, no es, no forma parte, por así decirlo, del ejercicio, pero valdría la pena mirar lo siguiente. Fíjense que la función que tenemos acá, ¿sí? La función que tenemos acá, vamos a tratar de achicarla un poco para que nos quepa en la pantalla. Listo. Fíjense que aquí la función que tenemos acá, vamos a hacer la integral hasta dónde, hasta 36, porque sabemos que esto va desde 0 hasta 36, y luego vamos a hacer la integral desde dónde, desde 36 hasta 60. Si nosotros hacemos la integral desde 0 hasta 36 de raíz de x menos 6 de x, ¿cuánto nos va a dar eso? Y la integral desde 36 hasta 60 de raíz de x menos 6 por dx. Ojo, voy a colocar acá en rojo nuevamente, ¿sí? Si no forma parte del análisis del ejercicio, pero quiero mirar esto. Hagámoslo rápidamente. Vamos a utilizar Symbolab para encontrar el área bajo la curva de este. Entonces, sería entonces desde 0 hasta ¿dónde? Hasta 36. ¿De qué función? De raíz de x menos 6 de x, ¿no? ¿Cuánto nos da eso? Nos da menos 72. Listo, entonces devolvámonos a la pizarra y esto nos da menos 72. ¿Era lo esperado? Pues sí, porque fíjense que la integral es hacia abajo, ¿no? O sea, digamos el área es hacia abajo, por lo que entonces ahí nos daría negativa. Y hagamos la misma, pero entonces no la hagamos desde 0 hasta 36, sino de 36 hasta 60. De acuerdo a la gráfica que estuvimos acá, esta área es positiva, ¿no? Fíjense que es positiva. Al ser positiva, entonces yo puedo ya esperar que el valor que nos va a dar ahí realmente es positivo. Muy bien, devolvámonos y hagamos entonces aquí el reemplazo. Ya no va a ser entonces desde 0 hasta 36, sino va a ser entonces desde 36 hasta 60, ¿no? Hacemos el cálculo y esto nos da 21.8386. entonces esto nos da 21.3686, ¿es que es? 8386, perdón. 8386. Listo, eso lo hicimos rápidamente con ¿qué? Con Symbolab. Muy bien, fíjense que entonces aquí tenemos el área que es esta, vamos a llamar entonces A1, esta va a ser área 1, y esta de acá rápidamente es el área 2, ¿sí? Fíjense que si yo hago la suma neta de esos dos, es decir, hago A1 más A2, pues esto me va a dar menos 72 más 21.8386, ¿no? Aquí dice ahí cómo queda la letra. 21.8386. ¿Qué significa eso? Que si nosotros sacamos nuestra calculadora, esto nos va a dar menos 72 más 21.8386 nos da menos 50.1614. Esto nos da menos 50.1614. Fíjense que si vamos a la página anterior, esto es el resultado que nos dio. Perdón, que es el mismo que tenemos acá. ¿Listo? Fíjense que yo hice suma individuales por intervalos, donde yo sabía que los intervalos son negativos y donde el intervalo yo sabía que era positivo, y obtengo entonces ahí un resultado. Fíjense ahí lo que hicimos. ¿Listo? Para que lo tengan muy pero muy presente. Excelente, listo. Continuando entonces con el ejercicio, vamos ahora a resolver
este sería un ejemplo distinto, pero pues ahora vamos a mirar desde el punto de vista de la aceleración, que es el ejemplo 10 en este caso particular. Entonces, ejemplo 10. El ejemplo 10. Entonces me dice que yo tengo la función velocidad en función del tiempo y la función es 5 t a la 4, ¿sí? Y para este ejercicio tenemos condiciones iniciales. ¿Cuáles son las condiciones iniciales? Tenemos s de 0, que es igual a 9, y nos piden entonces encontrar para este caso particular s de t, de tal forma pues que tengamos esas condiciones. Sabemos que la velocidad está en metros sobre segundos, metros por segundo, metros sobre segundos. Para este caso se dice en sobre segundos, y la distancia está en metros, que es la distancia que tenemos ahí. ¿Listo? Bueno, muy bien. A modo de recorderis, hay que saber una cosa. Cuando nosotros estamos trabajando con este tipo de cosas, S de t es llamada la función distancia. La función distancia. Recuerden una cosa, y es que digamos en física, cuando ustedes veían física, no sé si en el colegio o de pronto en la misma universidad en alguna física, la función distancia la representaban con X, pero pues finalmente que la representen con X, con T, como sea, realmente no interesaría mucho, ¿no? Lo importante es saber que aquí S de T es la que vamos a llamar nosotros como nuestra función distancia, ¿no? La función B de T, V de T, es la función velocidad. La función velocidad. Y la función A de t, para que lo tengamos ahí presente, es la función aceleración. La función aceleración. Bueno, muy bien. La pregunta es, ¿cuál es la relación entre estas tres? ¿Sí? Desde el punto de vista matemático. Resulta que la primera derivada de la distancia respecto al tiempo es igual a la velocidad, ¿sí? Y la primera derivada de la velocidad es igual a la aceleración en el tiempo. Entonces, si esta, que es la primera derivada de la distancia, es igual a la velocidad, y la primera derivada de la velocidad es igual a la aceleración, pues significa que la segunda derivada de la distancia pues es igual a la aceleración. ¿Sí? Transitividad. ¿Sí? Sí, porque si yo derivo esta, pues obtendría entonces B'. Derivo S', pues me daría S2'. Y eso es igual a B'. Pero B' es que es aceleración. Por lo tanto, entonces S2' es igual a la aceleración. O sea, la distancia, la doble derivada de la distancia es igual a la aceleración. Ya habiendo mencionado eso, pues aquí nos piden que S de t. Bueno, por el primer teorema fundamental del cálculo, una cosa interesante es la siguiente, miren. Fíjense que yo tengo que S' de t es igual a la velocidad en el tiempo, ¿sí? Eso es si yo tuviera S' de t, pues entonces la derivo y obtengo entonces la velocidad. Pero fíjense que aquí nos están dando la velocidad, ¿sí? Es decir, que la incógnita realmente es S' de t. Por el primer teorema fundamental del cálculo, o más bien por el teorema del cálculo, más que fundamental del cálculo, porque habla de las integrales definidas, o la definición más de integral, nosotros sabemos que S de t es igual a la integral de la velocidad respecto del tiempo. Es decir, si la derivada de una función es igual a la función, pues cuando yo integre esa función, pues me va a dar la función sin derivar, ¿sí? Esa es la pura definición de nuestra
nuestra ¿qué? De integral. Muy bien. Entonces, partiendo de esto, de esta definición que tenemos acá, pues basta con, en teoría, integrar el b de t para obtener nuestra s de t, ¿sí? Entonces, si nuestra b de t es igual a la integral de b de t, que en este caso es 5t a la 4 de t, pues la integral de este es ¿qué? La integral de este es 5t a la 4 más 1 sobre 4 más 1, ¿sí? Más c. ¿Por qué regresamos aquí al más c? Porque fíjense que aquí no tenemos una función definida. Aquí no nos dijeron vaya desde los límites hasta los límites, sino simplemente nos dijeron es una integral, ¿no? Nos pusieron fue una condición inicial, ¿sí? Mire que aquí yo ya calculé ¿quién? S de t. Y esta función que tenemos acá es S de t. Mientras que esta que tenemos acá es B de t. Si lo vemos desde la notación anterior, esta es como si fuera la f de x minúscula y esta la f de x mayúscula, ¿no? Es como si fuera, ¿no? Son equivalentes. Esta es equivalente a esta y esta es equivalente a esta. Muy bien, perfecto. Entonces, aquí tendríamos f de x, bien, entonces aquí tendríamos que calcular nuestra s de 0, porque nos dieron una condición inicial y nos dijeron que s de 0 es igual a 9, o sea que aquí sería 5, aquí sería 0 a la 5 sobre 5 más c, esto es igual a 9. Por lo tanto, la conclusión de esto es que c es igual a 9. ¿Listo? Por lo que la función final, s de t, es igual a 5t a la 5 sobre 5. Pues aquí no hicimos la reducción, pero pues esto nos da finalmente t a la 5 más 9. O sea que esto nos da t a la 5 más 9. Esa es nuestra función de velocidad. Muy bien. Listo, perfecto. Ahí hicimos un ejercicio de aplicación donde hacemos un recorderis de lo que es pues la distancia respecto a la velocidad. Bien, ahora hagámoslo un poquito más complejo. Hagámoslo entonces lo que dice el ejemplo 11. Ejemplo 11, y es lo siguiente. Entonces tenemos la aceleración en el tiempo y la aceleración es 12 t al cuadrado menos 6. Nos dan una condición inicial de que la velocidad en el tiempo 0 es igual a 5, ¿sí? Y esta es conocida como la velocidad inicial. Pues sí, pues si es en el tiempo 0 es la velocidad inicial, pues porque con eso inició, ¿sí? O digamos nuestra referencia de 0 es donde se supone que inicia. Excelente. Y tenemos S de 0. Aquí nos dieron ya dos cosas, ¿no? Es 10. Y esta es la que se llama la posición inicial. Posición inicial, ¿no? Tenerlo presente. Muy bien. Me piden entonces encontrar quién es la S de t y quién es la B de t. ¿Sí? ¿Cuáles son esas dos funciones? ¿Qué fue lo que encontramos o lo que habíamos dicho previamente? Que la primera derivada de la velocidad es igual a la aceleración y que la segunda derivada de la posición es la aceleración, ¿no? O la primera derivada de la posición es igual a la velocidad, ¿no? Que también lo podemos calcular así. Bien, entonces empecemos. ¿Cómo haríamos esto? Pues si tenemos la aceleración, porque la función aquí es la que nos da, fíjese que aquí es la que nos da, esto es conocido, esta es desconocida y esta es desconocida, pues en efecto nos toca calcular algo con la aceleración.
pero lo sabemos porque si la derivada de la velocidad es igual a la aceleración, la primera derivada de la velocidad es igual a la aceleración, pues la velocidad por definición va a ser a la integral de la aceleración. Y pare de contar, ¿sí o no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente, que la integral, que la velocidad en el tiempo es igual a la integral, para este caso particular, de la aceleración, pero la aceleración es 12t al cuadrado menos 6 dt. Fíjense que aquí voy a encerrarlo para indicar que este dt está distribuyendo a los dos. ¿Listo? ¿Por qué hago eso? Porque quiero expresarlo de la siguiente forma. Entonces esto es la integral de 12t al cuadrado de t. Es como si lo repartiera, ¿no? Menos la integral de 6 de t. ¿Sí? Integro eso. Entonces esto me da que b de t es igual a 12t al cuadrado. Entonces es lo mismo que tener 12t a la 2 más 1 sobre 2 más 1. Más c, pues porque es una integral indefinida. Menos 6t más c, pues porque la integral de 6 es 6t. ¿Listo? Por la propiedad que tenemos usualmente. Entonces esto nos da 12 sobre 3, esto da 4t a la 3 menos 6t más c, pues la suma de 2c finalmente nos va a dar entonces una constante. Y esta es la función de velocidad. ¿Qué nos dieron? Nos dieron b de 0. b de 0 es igual a 4 por 0 al cubo menos 6 por 0 más c, y b de 0, según el ejemplo, nos dice que es 5, ¿no? Entonces si es 5, pues entonces esto nos da 0, esto nos da 0, por lo que entonces c es igual a 5, ¿no? Y nuestra función total va a ser entonces b de t, escribámoslo aquí abajito, b de t es igual a 4t al cubo menos 6t más 5. Muy bien. Y entonces ahora vamos a pasar con la siguiente, que sería calcular la s de t, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo la s de t? La s de t es igual a la integral de la velocidad en el tiempo, ¿sí? Entonces, para este caso particular, ¿quién es nuestra b de t? Pues nosotros la calculamos previamente, ¿no? Si regresamos entonces a la página anterior, vemos que es 4t al cubo menos 6t más 5, ¿no? 4t al cubo menos 6t más 5, es decir, ya tengo mi función y vuelvo a hacer la integral de esta. Entonces sería s de t es igual a la integral de 4t al cubo menos 6t más 5 por el diferencial de t. Acuérdense que esto iría entonces aquí en paréntesis, y ese paréntesis se distribuye a todos, o sea que esto finalmente me daría 4t al cubo de t menos 6, la integral de, perdón acá, la integral de 6t de t más la integral de 5 de t. O sea, yo distribuí el dt por todos, ¿sí? Distribuí el dt sin problema. Ok, y aquí me daría entonces la integral de 4t al cubo, entonces esto me daría 4t a la 3 más 1 sobre 3 más 1, ¿sí? Más c, que sería la de la primera, menos 6t, ojo porque aquí es 6t, entonces sería 6t a la 1 más 1 sobre 1 más 1, más c, que sería la segunda, más 5t más c. Entonces la suma de constantes finalmente nos va a dar que una constante, por lo que entonces finalizando la ecuación entonces nos daría 4 tercios de t a la 4 menos, aquí nos daría 6 medios, o sea que nos daría 3t al cuadrado más 5t más c, o sea que esa sería mi s de t.
pero a nosotros nos dieron s de 0. ¿Cuánto vale s de 0? Vale 4 tercios de 0 a la 4 menos 3, 0 al cuadrado, más 5, 0, más c, y s de 0, de acuerdo al problema que nos dieron, fue de 10. Por lo tanto, entonces c es igual a 10. ¿Por qué puedo concluir que c es igual a 10? Porque esto de acá es 0, esto es 0, esto es 0, pues entonces finalmente nos queda s que es igual a 10. Bien, entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es la siguiente. Siguiente página, listo. Entonces, la conclusión es la siguiente. Diríamos entonces que s de t es igual a 4 tercios de t a la 4. 4 tercios de t a la 4 menos 3t al cuadrado más 5t menos 3t al cuadrado más 5t más 10. Esa sería la primera. La siguiente, ¿cuál sería? Pues la derivada de este, ¿no? Si lo derivamos, pues esto nos va a dar 12 tercios, o sea que esto nos da 4t al cubo menos 6t más 5. Y la aceleración, que es la derivada de este, finalmente eso nos da 12t al cuadrado menos 6, ¿sí? Que es de donde partimos, ¿no? Listo. Muy bien, excelente. Entonces aquí tenemos todos lo que necesitamos encontrar, y ahí tendríamos entonces nuestro ejercicio completo, y esa sería, por así decirlo, una de las aplicaciones que se pueden mirar en este caso. ¿Listo? Bueno, miremos entonces ahora uno de integral definida, porque estos fueron solamente de integrales indefinidas. Ahora miremos uno de integral definida rápidamente, que estaría entonces en el ejemplo 12. Ejemplo 12, y dice así: que una partícula comienza o sale disparada, por así decirlo, desde el origen. La velocidad está en millas por hora y está dada por la siguiente expresión. Fíjense que aquí yo tengo la velocidad de la partícula, está definida por raíz de t más t, ¿sí? Y esto, como es una velocidad, la velocidad está en millas por hora. Dejémoslo en metros sobre hora, o más bien kilómetros por hora. Realmente la unidad de velocidad no interesa. Aquí nos interesa más es el cálculo de la partícula. Fíjense una cosa, nos dicen entonces ahora que pues t es el tiempo que está pasando en horas, ¿sí? ¿Desde dónde? Desde el origen, ¿sí? Preguntan que qué tan lejos ha viajado la partícula durante el primero, digamos, durante las 2 horas, durante las 3, durante las 4, o sea, cuánto ha viajado. Como la integral es una sumatoria de horas, por así decirlo, en este caso sumatoria de puntos, pues calcular la integral desde 1 hasta 4, porque aquí nos dicen calcularla desde 1 hora hasta 4 horas. Entonces, calcular la integral desde 1 hasta 4 es lo mismo que calcular la integral desde 1, después calcular la integral desde 2 hasta 3, desde 3 hasta 4, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? O sea, es una acumulación. La integral es una acumulación, es una suma de acumulación. Bien, ¿qué significaría el área bajo la curva de esto? Digamos, el área bajo la curva sería ¿qué? La distancia, lo que ha viajado, ¿no? Pues porque eso es lo que estábamos viendo antes, ¿no? O sea que la integral de la velocidad, en este caso es ¿quién? S de t, ¿no? Lo que ha viajado la partícula, finalmente, ¿no? ¿Listo? Entonces, esto nos daría la integral desde 1
hasta 4 de raíz de t más t, encierro en paréntesis para indicar que eso va completo. Esto es igual a la integral desde 1 hasta 4 de raíz de t, ¿sí? Más la integral desde 1 hasta 4 de t de t. Podemos hacerla así o podemos hacerla junta, ¿no? Cualquiera de las dos es válida. ¿Esto cuánto nos da? La raíz de t es lo mismo que tener la raíz de t a la 1/2. O sea que esto nos daría t a la 1/2 más 1 sobre 1/2 más 1, ¿sí? Evaluado entre 1 y 4. Más la integral de t, ese sería t medio sobre 2, ¿no? O sea, 1 más 1 sobre 1 más 1 evaluado entre 1 y 4. O sea que esto nos daría f de 4 menos f de 1. Entonces el f de 4 va a ser entonces 4 elevado a la 3 medios, ¿no? Porque aquí ya sería 3 medios sobre 3 medios menos 1 elevado a la 3 medios sobre 3 medios. Este de acá es f de a menos f de b. Cierro aquí entre paréntesis para indicar que aquí hay un menos, perdón, aquí hay un más, ¿no? Porque este más es de este de acá. Y aquí entonces me daría 4 al cuadrado sobre 2 menos 1 al cuadrado sobre 2. Es más sencillo. Muy bien. ¿Cuánto nos daría? Pues miremos con nuestra calculadora. Hagámoslo así, hagámoslo acá. Que ahí tenemos la visión para hacer la calculadora. Listo, la encendemos. Y tendríamos entonces 4 elevado a la 3 medios. Les encierro en paréntesis para que quede bien encerrado a la 3 medios. Muy bien. Dividido 3 medios. Menos 1 elevado a la 3 medios. Pues todo número que tiene base 1 pues siempre me da 3 medios, ¿no? Dividido 3 medios. 3 medios. Esto me va a dar 4 2/3. Significa que estos son 4 enteros 2/3. ¿Listo? Más, esto me daría 16 medios menos 1 medio. O sea, esto me daría 15 medios. O sea, voy a sumar acá más 15 y le coloco aquí el medios. Eso me da 12 enteros 1/6. 12 enteros 1/6. Y si lo transformamos a nuestro fraccionario sin número mixto, esto nos daría 73 sextos. 73 sextos. Listo. Ok, pues entonces nos da 73 sextos. Es lo que habrá recorrido en este caso la partícula. 73 sextos es equivalente si lo miramos desde un punto de vista de decimal, a ver si pues, este se puede convertir en decimal directo. Creo que no se puede. No, este sí no se puede convertir en decimal directo de una vez, ¿no? Entonces hay que hacer la división. 73 dividido 6 nos da 12.16. 12.16 y en este caso, como nosotros tenemos nuestra unidad en kilómetros, pues entonces sería kilómetros que ha recorrido la partícula. Listo. Entonces apagamos aquí la calculadora y con eso entonces pues concluimos la sesión de ejercicios donde pues tenemos una serie de aplicaciones de la integral definida y con eso pues entonces ya vamos avanzando un poquito más en ese tipo de aplicaciones. ¿Listo? Bueno, yo creo que por hoy ya es suficiente. Podemos dejar entonces los ejercicios así. La idea entonces es que en la próxima sesión
vamos a trabajar un poquito más con algunas áreas y ya vamos entonces a trabajar con formalmente con la separación de los límites, mirar un poquito de lo que ya les había dicho de cómo hacer como esa separación de áreas para poder entonces hacer ejercicios un poco más puntuales, ¿no? Entonces vamos a utilizar ya la propiedad aditiva de las integrales definidas. ¿Listo? Bueno, con esto yo creo que ya damos por terminada la sesión de hoy. Espero pues que haya quedado claro. Entonces pues si algo, pues quedo atento a sus preguntas. Muy buenas noches, hasta luego.